Buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, una vez más en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Ayer tratamos en el programa el debate acerca del proyecto que se estaba tratando justamente en la Cámara de Diputados, que tenía que ver con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente eso estuvo presente en el debate de Distintos Parecidos, 22 horas de debate en el Congreso Nacional. Ese fue el tema del día de ayer. Pero en el día de ayer también, y por eso hoy nos damos el gusto de hacer este programa, fue el Día del Escritor, ¿sí? 13 de junio, el Día Nacional del Escritor, por el nacimiento de Leopoldo Lugones en 1874 en Córdoba. Escritor, historiador, pedagogo, docente, escritor, lo dijimos, novelista, cuentista, político argentino. Fue el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, por él, precursor, ¿sí? Y uno de los pioneros de la literatura fantástica y de ciencia ficción en nuestro país, bueno, es que se conmemora el Día Nacional del Escritor y como lo decimos, lo vamos a festejar también hoy en Distintos Parecidos con dos invitados, dos escritores de la provincia de Mendoza. Desde un sendero remoto se oye una copla llegar, un canto de amor y pena perdido en la soledad. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. Los diarios y las revistas, no se habla de otra noche, no es lo extraño más. Me parece que habla muy bien de nosotros esto de poder tomarnos tan en serio la ficción. Los cuentos, las novelas, la poesía, las obras de teatro, claro. La situación en Mendoza, básicamente con los escritores mendocinos, es un poco más compleja porque cuesta un poco acceder a ese mercado de las grandes editoriales. Entonces creo que es importante que la gente se abra un poco a esa idea de lo propio, porque al fin y al cabo esta es la tierra en la que nacimos, crecimos, en la que nuestra vida se desarrolla y no tendríamos por qué desconocer nuestras raíces. Siendo tan desmesurada y tan atrevida, la literatura fantástica es apenas nada con respecto a todo lo que somos capaces de crear, de soñar, de anhelar. Bien, así está presentado el tema en el día de hoy. Ahora nos vamos a ir, bueno, voy a presentar a mi compañera, por supuesto, Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, muy bien. Y por supuesto saludamos a todos aquellos que están del otro lado a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y a través de www.universidad.com.ar. Como bien decías, el Día del Escritor en el día de ayer, en homenaje al natalicio de Lugones y el placer de tener hoy entre los invitados a una de las escritoras que de alguna forma marcó nuestra lectura como generación. Exactamente, los vamos a presentar ahora sí y luego Carolina vas a hacer la presentación más formal. Yo les voy a dar el espacio acá ya directamente. Está con nosotros Eliana Abdala, muchísimas gracias Eliana por estar presente, docente, novelista, investigadora y ahora ya viene toda la presentación completa. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, un honor estar acá con ustedes y más tratándose del canal de la universidad, porque yo llevo la universidad en mi corazón. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. También está con nosotros Gabriel Jiménez. Gabriel, hola, muchísimas gracias. Escritor y también docente, y docente en contexto de encierro. Eso también lo vamos a estar hablando. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar presente. Bueno. Claro, bueno, vamos a la presentación. arrancamos con la columna del día de hoy de Distintos Parecidos, que está relacionada a estos dos invitados en el día de hoy, porque Eliana Edith Abdala nació en Rivadavia, en la provincia de Mendoza. Se recibió como maestra normal nacional regional en la Escuela Normal Nacional, que es llamada República de Chile, graduada en St. Mary High School en Bird Island, Minnesota, Estados Unidos en el mismo año. Estudió profesorado de enseñanza media y superior en letras y también realizó la licenciatura en letras, ambas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, es de nuestra casa. En el año 2002 realizó un magíster artium en literatura hispanoamericana, también en la Universidad Nacional de Cuyo. Entre sus obras más representativas encontramos su novela La Fuerza de los Monterrey, publicada en 1996 y que luego, en 1999, publicó la secuela de Las Fuerzas de los Monterrey, Alumbramiento. Sus publicaciones también se completan con lo relacionado con Clamor y otros cuentos, Julio, Aquellos días nuestros, y su reedición bajo el nombre Julio, La Patria Eterna, el ensayo Guitarra, dímelo tú, que está hoy sobre la mesa de nuestro debate, la poesía
poesía de Atahualpa Yupanqui y Morir por Alejandría, y por supuesto una obra nueva que nos va a contar ella en el día de hoy. Y en la siguiente placa lo presentamos a él, que es Gabriel Jiménez, que nació en Mendoza en 1982, es escritor y docente, integra el colectivo literario La Moledora de Carne y es miembro del Encuentro Nacional de Escritores Itinerantes. Publicó los libros Vidrio Molido en el año 2009, Coso en 2013 y Motín en el 2015. En esta última obra literaria, el escritor toma como escenario las cárceles para visualizar otras realidades y que seguramente hoy nos va a contar. Así que de esta manera les damos la bienvenida y podemos empezar a hablar de esto, que es la literatura. Ahora sí, ya hecha la presentación formal, vamos a empezar a meternos en esto de, bueno, esos títulos. Pero antes que nada, esas obras, a ustedes algo los motivó a escribirlo. Y mi primera pregunta tiene que ver con cuál es el impacto que busca generar un escritor al momento de escribir, o si no se piensa en un impacto. Eliana. No pensé en un impacto. La verdad que mi primera obra, La Fuerza en los Monterrey, que todavía tiene muchísima vigencia, a pesar de que lleva más de 20 años, yo creo que ha pasado una generación completa y otra más. Yo la escribí por una especie de inspiración, de embarazo con esa obra, pero también como resistencia. Porque en verdad esa obra, como todas las otras obras mías, destaca una manera de enfocar la vida desde valores, desde compromiso, desde fuerza, que fue desarticulándose en los 90. Fuimos como degradando aquello de lo colectivo, del compromiso, y se, digamos, trastocaron valores, se instaló un discurso que a mi entender era muy disolvente para los jóvenes. Entonces yo lo escribí como contrapropuesta, sí, en contra de lo establecido, de lo canonizado, en contradiscurso. Pero uno no puede escribir solo porque diga, yo me voy a proponer escribir así, porque por ahí no escribís nada, o nada bueno, te sale un panfleto, cualquier cosa. No sé, tengo la sensación de que los libros tienen entidad y nacen en un momento en que tienen que nacer y caminan más o menos, pero tienen entidad, tienen como una vida propia. Y entonces ese libro, esa historia nace así. Y fue tan viva que pareciera que los Monterrey viven entre los mendocinos, ¿no? Y forman parte hoy del canon también, de la literatura de las escuelas. Sí, forman parte del canon. Les dice mucho a los chicos, les dice mucho a la gente. Y bueno, cuando la literatura mueve, conmueve, saca chispa, como dice la masa, ¿no? La masa en la cantera que golpea, saca chispas y te mueve de donde estás. Creo que la buena literatura, cuando uno la lee, se corre un poco de donde estaba. Bien. Te saca de la zona en que estás. Te hace mirar el mundo desde otra perspectiva. Gabriel. Bueno, para arrancar, ¿no? Como para arrancar. Yo no estoy tan seguro de que nosotros debemos un impacto en la obra. Muchas veces también es el contexto cultural e histórico en el que estamos, y la obra es un impacto de todo eso. Es muy posible que en los próximos años los libros de las autoras mendocinas hablen del logro justamente que se ha dado hoy, del voto, de la media sanción que se obtuvo en diputados por la despenalización del aborto, o la lucha feminista que se viene dando desde hace varios años, pero que ha tomado mucho auge en este momento. Se nota también en muchas autoras mendocinas que están involucradas en este tipo de causas. Creo que el contexto histórico y cultural termina también impactando en la obra, y no es tan solo uno el que decide voy a hacer tal cosa. Uno quiere hacer tal cosa, pero bueno, estamos inmersos en muchas otras también. Bien. Vos hablabas, bueno, de este movimiento feminista también reflejado dentro de la literatura. ¿Cuáles son otras de las temáticas que se puedan ver hoy en la literatura mendocina? Bueno, hay distintas estéticas en la literatura mendocina, distintos perfiles dentro de la narrativa o de la lírica, de la poesía. No sé cómo. Yo he visto también, que tiene mucho que ver con el día de hoy, el fútbol en la literatura. Uf, tal cual.
Penales en la siesta, cosas de fútbol. Además muy bien escrito, muy lindo, es como una literatura, a veces es dramática, pero es una literatura muy linda la de esto del fútbol en la literatura, que más lo hacen los hombres, los autores que las autoras, porque están como más ligados al fútbol. Quizá uno de los pioneros en Mendoza en relación al fútbol y la literatura fue Braselli, Rodolfo Braselli. Sí, Rodolfo Braselli. Claro. Él creo que fue un poco el que llevó la punta en esto. Algo de eso hemos seguido haciendo los que venimos detrás. En el Club Gimnasia de Esgrima, del que yo soy hincha y socio, hemos organizado un ciclo de literatura y fútbol que se llama No tan rústicos. Y por él han pasado varios autores locales hablando de sus cuentos, de sus clubes. Bueno, y ahí tuvieron también una edición justamente dedicada a mujeres y al fútbol, ¿no? Exactamente. En su tercera edición. ¿Y cómo fue esa recepción? ¿Se sorprendieron de...? Sí, la verdad que sí, no esperábamos. Es raro hacer cultura dentro de un club de fútbol, para empezar, y que además sean las mujeres las que tomen la posta, fue más raro todavía. Y ese día fueron las mujeres del fútbol femenino, que eran campeonas además. Entonces el público eran las futbolistas, las panelistas eran periodistas y escritoras locales. Natalia Flores, Puebla, Débora Puebla, Vanessa, bueno, fueron 4 o 5 y las chicas ahí, jugadoras de fútbol, interpelando, hablando con las escritoras. Quedamos todos muy afuera del resto, ¿no? Los que solemos estar metidos en este tipo de cosas. Bueno, en el bloque va ganando por las mujeres, ¿no? Habla Gabriel de el movimiento feminista, vos, Eliana, hablás de la relación del fútbol también, y bueno, y las mujeres. ¿Qué otras temáticas creen que son las que, por el contexto de la provincia económico, social, político, cultural, se están dando fuerte en la Que mencionaron muy bien el tema de la poesía, ¿no? La poesía en torno a las temáticas. Sí, he visto algunos escritos en las temáticas de la diversidad de género. Algunas novelas, Lo profundo del marcito, por ejemplo, este escritor rivadaviense, me acuerdo, Fabricio Márquez. Fabricio Márquez, muy linda obra, muy buena obra. Y bueno, también está eso, que está ligado al tema de desaparecidos, y ese es el contexto que dice Gabriel, el tema desaparecido todavía nos está dando vueltas, todavía tiene... ese contexto pesa, aunque ahora ya es como que se ha instalado mucho más la diversidad de género, la posibilidad de elegir. Eliana, y entre otras temáticas importantes, un poco lo que has trabajado vos desde el folclore, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra tierra. Sí, bueno, desde lo que fue en mi tesis, el libro de Atahualpa Yupanqui, Guitarra, dímela tú, la poesía de Atahualpa Yupanqui, este es un ensayo. Y es el único que hay, hasta donde yo sé, que toma la poesía completa de Atahualpa Yupanqui y la mira desde los cánones literarios, donde se ve su capacidad de simbolizar el símbolo en esa poesía. Fue un placer, porque la poesía de Atahualpa Yupanqui es maravillosa. Entonces, yo que lo escuchaba me preguntaba, ¿cómo es que nombrando cosas tan simples, el río, la piedra, el árbol, nos dice tanto? La guitarra, claro. La guitarra, ya, ¿cómo profundiza en el mensaje desde la palabra simple? Y eso fue lo que yo estudié y vi que esa palabra se convertía en un símbolo. Y él tiene 3 símbolos a lo largo de toda su poesía, que es la guitarra, el silencio y... Bien. El vacío. No, es la guitarra, es el silencio, la guitarra... Revise, por favor. La guitarra como símbolo de todo lo que es el arte. Entonces él se pregunta por la misión del artista. ¿Y qué es el artista en la sociedad? Y tiene esa maravillosa poesía, de ahí que guitarra, dímelo tú, porque el arte va a decirle al hombre lo que no puede decirle la ciencia, lo que no puede responder desde otras formas, lo dice el arte. El arte eterniza y es la lumbre que usan los pueblos para entender, ¿no? Es una de tus influencias, Atahualpa Yupanqui, sí, ¿no?
Muy fuerte en tu obra. Y el camino es el otro de los símbolos. El camino. El camino es un símbolo muy antiguo en la literatura. Desde el Ulises, desde el mismo Quijote, desde el mismo Martín Fierro. Siempre tenemos el camino como un símbolo. Y en Yupanqui es un símbolo no solo porque está en su poesía, en búsqueda de la poesía, sino porque él era un gran caminador. Anduvo por todo el mundo, Yupanqui. Y toda su poesía es muy profunda desde lo muy simple. Bien. Y es esa capacidad de simbolizar. Y después me doy con que todo el folclore sí tiene esa capacidad de simbolizar. Bien, después voy a volver a esto de la música y el folclore y la letra dentro de la música y cómo se toma, como muchas veces no es parte de la literatura, ¿no? Sí, o sea, a veces sí se ha discutido eso. Sí, lo vamos a poner también en la absolutamente. discusión, en esta charla, en este debate, por supuesto. Ya vimos una de las influencias de Eliana, después vamos a ir a las influencias también que ha tenido Gabriel en esto de la literatura, de escribir. Nosotros los invitamos a que ustedes también participen de esta charla. Estamos en Distintos Parecidos, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter como @dp100alumnos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos hablando de literatura y todo lo que tiene que ver con ella. Ya venimos. La literatura fantástica tiene la capacidad de hacernos transitar por espacios que en nada se parecen a nuestra realidad. Deja en otras manos lo que somos, que nos mastiquen la comida, que vivan ellos, lo que habita dentro nuestro. Luego llegaron dos desconocidos al patio, y al acercarse a la fuente observaron la falta del espejo. El reflejo éramos nosotros en el pasado. Perdón, le dice la palabra a la palabra. Perdón, porque no sabré nombrar lo que sucede. La nieve baja entre las sombras, con pies de seda y silencio. La noche oscura, quiere vestirla de negro. Mas, cuando yo muera, adelántate en el camino. Déjame atrás, que así me llevarás contigo. Y cuida tus lágrimas. No las gastes en ojos. No derroches esa agua preciosa en amores perdidos. Guárdala para el día en que pactes con la tierra. Bien, Distintos Parecidos sigue hablando de literatura. Este arte, ¿sí? Que va dejando plasmado lo que va pasando a lo largo de la historia y quizás no con las mismas palabras o de la misma forma que se escribe la historia, sino con otras temáticas universales que ya hemos estado viendo, con otras temáticas que tienen que ver con lo que vamos pasando a diario y con las preguntas que nos vamos haciendo como hombres y como mujeres, como ciudadanos también. Recién nos quedábamos ahí con las influencias de Gabriela, así que vamos a ir a eso, pero antes vamos a pasar por la placa de Caro. Así es, bueno, la segunda de este bloque que está relacionada con los escritores mendocinos destacados. Nos vamos a esta placa de este bloque porque Mendoza ha sido el lugar de nacimiento, de residencia de estos destacados escritores y creadores que conforman un riquísimo patrimonio cultural que nos enorgullece. Entre ellos se encuentran, los mencionamos en el día de hoy, Bufano, Di Benedetto, Armando Tejada Gómez, Hilario Cuadros, Alfonso Solá González, Fausto Burgos, Abelardo Arias, Susana Bombal, que seguramente de ellos han sido influencia de otros escritores que otros hemos leído. Así que en este segundo bloque, sin quedarnos fuera, preguntarle también a Gabriel cuáles han sido tus influencias para escribir tus obras y quizás precisamente Motín. Bueno, quizá la más cercana, justo no estaba mencionado, es Alberto Rodríguez Hijo, es un escritor mendocino que a mí particularmente me gusta mucho, no tuvo tanto marketing, tanta repercusión como Di Benedetto, que era contemporáneo de él justamente, pero es un escritor muy fuerte de narrativa, de novelas, muy crítico de la sociedad, de los sectores sociales, de las clases, muy crudo y bueno, creo que es de los últimos que más me ha pegado en ese sentido como influencia, que puedo aceptar, decir, bueno, sí, me gustaría ir por este lado, ¿no? De la crítica social. Bien. ¿Y cómo reflejaste eso en tu obra? Bueno, en Motín justamente la idea es un poco mostrar una realidad que no se ve, ¿no? Nosotros no vemos qué pasa del lado de adentro de la cárcel. Yo tampoco veo demasiado, pero un poquito puedo meterme en base a mi trabajo como docente. Voy, entro, salgo todos los días, doy clases.
es un modo muy light de entrar a la cárcel, ¿no? Como un turista prácticamente. Sí. Pero así todo, puedo ver cosas, puedo sentir cosas. Y la idea del libro, de Motín justamente, es poner en escena muchas situaciones que se dan cotidianamente y que nosotros no tenemos ni idea que suceden ahí. Bien. Perdón, lo que pasa que Sí. inclusive en la generación de Tejada Gómez, de Yupanqui y otros escritores, la cosa social era muy fuerte. Claro. O sea, eran escritores comprometidos. Yo inclusive en ese libro, donde es un ensayo como la continuación de este primero, lo tomé a los tres, y los tres, bueno, Tejada Gómez, Hamlet y Mía Quintana eran amigos, pero los tres tenían en común ese compromiso social fuerte con la transformación de la sociedad a modelos más justos y con el respeto y el rescate de las clases más empobrecidas. Yupanqui fue un gran comprometido, pero después, a medida que avanzó, que viajó por el mundo, en realidad él se compromete con todos los pueblos sometidos, y en ese tiempo estaban los dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos. Él dice, donde falta la libertad, ahí tiene que estar la poesía. Eliana, ¿sigue teniendo ese rol hoy la literatura o le ganó el mercado? No, no le veo que tenga ese rol hoy. Me parece que a los escritores, primero tratan temas muy individuales, sus dramas psicológicos individuales. Tiene mucha importancia el sexo y toda esta cuestión relacionada con el sexo, con el amor o la pareja, que no siempre es el amor, ¿viste? Entonces esas parejas desavenidas y avenidas y demás, me parece que hay poco compromiso con lo que vos decís, la situación de encierro, la situación social o de pobreza. No importa mucho. Yo no lo veo ahora. Veo que pegó un giro, o que tal vez es lo que pide el mercado. Tal vez lo que pidan las editoriales, no lo sé. Y también viene mucho lo fantástico, digamos, estos seres medios extraterrestres, mitad lata, mitad gente. Sí, que a veces muertos pueden que llegar se a tener... levantan y se te aparecen. A veces esas historias también pueden llegar a tener algún tipo de... El tema es qué mensaje se busca dar con... ¿Qué mensaje? O cómo viene la historia, sí, pero yo últimamente no lo he visto. Por ahí está y no se ve, porque también pasa la dificultad. En Mendoza hay, como decía al principio, algunas tendencias estéticas. Hay algunas que se quedan hablando de sí mismos todo el tiempo y su experiencia personal, que, bueno, no nos interesa demasiado. Nos aburrimos rápidamente de eso, y hay otros que tienen otros perfiles. Puedo nombrar rápidamente algunas poetas. Eugenia Segura, por ejemplo, es una poeta mendocina que vive en Uspallata, que es militante por la defensa del agua pura, y tiene varios libros que, desde la lírica, resultan bastante combativos en este tema. Dionisio Salas Astorga también. Yo a él no lo veo muy combativo, pero... Pero también tiene así como testimonial. Bueno. Javier Piccolo sacó un libro recientemente que se llama Teoría del derrame, que habla mucho tiene una crítica social desde la poesía en relación a la crisis económica y los sectores más vulnerables. Débora Benacot, Juan López, Marmat Padilla, Pablo Grasso, desde otro lugar más crítico hacia la propia literatura en sí misma. Bien, ¿y cuál es la realidad hoy de las editoriales, ya que nos metimos en esto del mercado? Bien. ¿Cuál es la realidad de las editoriales? ¿El proceso de producción es fácil en la provincia de Mendoza, el darse a conocer? No, bueno, no sé, el tema del mercado va por un lado y quizá la poesía no tiene tanto mercado, menos en la provincia. Yo una vez me tomé el trabajo de ir a todas las librerías y preguntar qué se vendía y qué no, y bueno, mendocinos nada y poesía menos. ¿Y qué se vendía? ¿Por qué pasa eso? Claro, No sé, es una cuestión de mercado. Ayer estuvo Hernán Casiari en Mendoza y llenó un teatro, no sé cuánta gente entra en el Teatro Plaza, pero... Pero lo llenó, sí, estuvimos ahí. No nos vimos, pero sí. Lleno, fantástico. O sea que puede funcionar. A la gente le puede interesar la literatura. Quizás está mal vendida, es muy probable. Quizás los mismos autores no se hagan cargo de su obra, es muy probable. Quizás su obra no sea tan atractiva, es muy probable también. ¿Cuál es tu balance, Eliana? Y hay varios factores.
Sí, los que él dijo, pero no cabe duda que para que una obra sea valorada y leída tiene que mostrarse. La gente tiene que conocerla, porque muchos de los que vos nombraste recién yo no los conozco, no están. Hay una cosa que yo no le tengo explicación, hace mucho que lo pregunto, no tengo respuesta. ¿Por qué los libreros mendocinos no exponen los libros de los mendocinos? Pero no solo escritores de literatura, acá se escribe ciencia. ¿Por qué no hay un mesón que diga literatura mendocina? Hay un proyecto que es el de Payana, que es una librería ambulante que va por todos lados, que va a las ferias, va a movilizaciones, estuvo ahora en la marcha de las mujeres ayer en la plaza. Payana lo conozco porque estuve en y ellos están como mucho con los autores mendocinos. Están en San Martín. Pero bueno, son de mucho esfuerzo, de llegada, pero también la gente lee lo que se pone en el mercado. O sea, viste, cuando vos entras a la librería te encontrás ciertos libros, que los encontrás en todas partes, porque por donde yo he viajado, he andado, están ellos. Entonces tenés esa fuerza del mercado que te impone la literatura que se lee, que puede ser muy buena, ¿no? Yo no tengo por qué decir que no es buena. Y en el canon literario que está de alguna forma hoy en las escuelas, ¿saben si hay escritores mendocinos que estén hoy en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias? En algunas escuelas para leer? tienen todo un proyecto con eso. Yo veo como una dificultad, no sé si es por generación, pero que los libros que se puedan bajar al teléfono en forma digital. La descarga, la clásica descarga. Sí, yo no sé cómo trabajarán literatura, pero como yo la trabajaba no te va a servir el teléfono. Porque no es un problema del argumento, que también es buena parte, sino el problema de la mirada de las líneas temáticas, la reflexión sobre lo que va planteando el autor. Ahí te hago una salvedad, ¿saben en qué punto, Liana, por experiencia personal? Sí. Una cuestión de que los libros son muy caros y ese es un factor a veces que hace que se aleje, ¿no? Y a veces para las escuelas, por experiencia personal, se baja de internet para después, fotocopiarlo. Es otra forma de acceder hoy, en términos de, ¿cómo le escapamos a los altos precios de las editoriales? Que es otra realidad que existe eso. Bueno, hay libros caros y libros que no son tan caros y son muy buenos. También. Los clásicos en general no son caros. Y están las bibliotecas. Y la gente se olvida, los alumnos se olvidan, vayan a hacer socio de la biblioteca por, qué sé yo, a lo mejor por 30 pesos en el año tenés el acceso a los libros. Sí, también están las colecciones de literatura que hasta la gestión anterior de gobierno llegaban a todas las escuelas, como la colección Hellman. Sí. Que eran un montón de libros de poesía que llegaban en las cajas a las escuelas, y en algunas escuelas están y en otras han desaparecido. La colección llenaron las escuelas Galeano, Comte. Desde 2015 en adelante ya no llegan esas colecciones. Lo único que ha llegado desde Dirección de Escuela de la provincia ha sido un librito de Di Benedetto, pero son 4 cuentos. Es muy también desde la gestión de gobierno invertir en libros, ¿no? En generar el hábito, que los libros estén en las escuelas. Hacer esto de invitar escritores que se vean que no son extraterrestres, existen, son personas más o menos normales, claro. Pueden hablar de corrido con la gente y que no están muertos, ¿no? Porque también esa idea de que el que escribió un libro ya no está o que vive en otro país. Tendrían que haber más planes de lectura, el Plan Nacional de Lectura nunca llegó a Mendoza tampoco, en las distintas gestiones nunca se ejecutó en la provincia. Sería muy interesante que eso sucediera, que eso acercaba autores a las escuelas, bibliotecas populares a las escuelas, generaba una triangulación importante y eso no se ha dado. Las bibliotecas populares, por lo menos hasta las gestiones anteriores, las escuelas estaban llenas de libros. Bueno, un tema que nos puede quedar quizás para el próximo bloque está relacionado con esto, de que solemos decir, ¿no? En el común decir, los chicos que están hoy o que salen de las escuelas secundarias, que intentan ingresar a una carrera universitaria, no saben leer ni escribir, pero de esta forma, con lo que estamos de alguna forma conversando, también está relacionado que no hay esfuerzo para que llegue esa literatura también a las escuelas. Claro, una política de Estado, una política cultural fuerte, marcada, que no sea el show del impacto como fue anoche, sino a largo plazo, ¿no? A largo plazo, genere... pensado así. Y yo pienso que más que la política de Estado desde ya, pero también va en la formación del docente, porque el docente lector introduce la lectura.
y la hace con gusto, con ganas, con fuerza. O sea, la pasión que el docente siente por la lectura la transmite. Ahora, si no lo siente el docente, nadie da lo que no tiene. Claro. Entonces también está en eso, ¿cuán lectores son los mismos docentes? Yo no estoy de acuerdo con que el libro es inaccesible por los precios. Bien. Porque tenés colecciones y tenés clásicos hermosos, muy lindos para leer según las edades, y no son caros. Y tenés las bibliotecas, que en algunas escuelas funcionan muy bien, en otras no, y están las bibliotecas populares. También empujar a la gente a usar las bibliotecas. Sí, lo que decíamos quizás fuera del aire, que es un poco esto de despertar el gusto y que también está relacionado con el docente. No se trata de decir lean así, te lo tiro. Porque si a mí el profesor de gimnasia me hubiera dicho, vaya a la gimnasia, seguro no me muevo. Bien, estamos hablando de literatura, de encontrarle la pasión, ¿sí?, que genera y que despierta la literatura, pero como estamos viendo, hay que también acercar a ella, hay que acercarla o acercarnos a ella. Bueno, eso estamos viendo también, ¿no?, a partir de políticas, de generar espacios, a veces de lugares independientes, a veces con apoyo. Bueno, estamos viendo un poco la realidad de la literatura en la provincia de Mendoza. Queremos ir un poquito más allá para el próximo bloque. Antes los invito a que participen de nuestro programa. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Pequeño corte y enseguida continuamos con más. Seguimos en Distintos Parecidos y con la excusa de que ayer fue el Día Nacional del Escritor, estamos hablando de literatura. Y hemos hablado a lo largo del programa de el poder de resistencia, el poder de transformación que va dejando huella a través de la literatura, ¿sí? Y nuestros dos invitados en el día de hoy tienen un factor en común y es el romper con lo establecido, ¿sí? Eso, investigándolos, llegué a la conclusión de que tienen eso de romper con lo establecido. En tu caso, Gabriel, un poco a partir de Motín, ¿sí? Así se escribía en una nota, que eso de romper con la estructura. Y en tu caso, Eliana, lo decías vos con tu primer libro, ¿sí?, con los Monterrey. Esto de, generar algo distinto también, romper algo establecido, algo que se está dando. ¿Cómo ven hoy, a partir de esta introducción que hago, cómo se relaciona la literatura con la realidad del país? Si hay ese tratar de romper lo establecido. Sí, muchas veces desde las formas, quizás de los estilos narrativos, los estilos líricos, también el tema de la identidad de género. Hay muchas estructuras que se rompen desde adentro del mismo texto y desde las temáticas que se abordan también. Se eligen conscientemente hacerse cargo de una problemática o no, o se la ignora. Sucede mucho cuando vemos cuál es la oferta de lo que se lee, ¿no? Los bestsellers actualmente son historias románticas, históricas, o la investigación periodística de un periodista político. Sí, sobre todo investigación periodística. Entonces, periodistas abordar un tema o no abordarlo también habla todo lo que queda afuera, ¿no? Ese recorte de la fotografía, ¿no? Sí. Todo lo que queda afuera también se está diciendo. Y claro, en eso se rompe. El silencio que dice también, ¿no? Sí, el silencio que dice. Yo veo que hay muchas cosas. Hay una gran profusión de libros y publicaciones que abordan muchos temas muy diferentes. Y viajando por el país, en cada provincia está lo local presente. Hay que buscarlo, ese es el tema. Y es importante porque todo lo que hace a la literatura, ya sea la lírica, la narrativa, va aumentando ese capital cultural de la persona. O sea, ya la persona cuando leyó un buen libro no es la misma que cuando lo terminó de leer. Ese es el problema, como vamos a decir ahora que viene lo digital, que leen salteado, leen rápido. A mí me parece que la obra literaria es como tomar un helado. Se paladea y se hace por placer. No se alimenta con un helado, pero lo toma porque es rico. Pero después de eso,
como que uno mira se corrió un poquito de la vida y mira un poco el mundo diferente, porque esa obra le presentó una realidad que no la tenía, o que no la había visto desde ese enfoque, que no la sabía. Y por ahí otras no, ¿viste? Otras son como las canciones. Hay canciones que dicen mucho, profundo, y otras, bueno, son lindas para bailar y nada más. Vos decías recién que a veces los lectores llegamos más tarde, ¿no? Al libro. Sí. De lo que el escritor estaba en ese momento escribiendo sobre un contexto, después el lector mira en perspectiva, ¿sí? Mira hacia atrás. ¿Qué pasa con el escritor de hoy? ¿Está mirando el contexto? Digo, porque a veces hay he escuchado a algunos periodistas o a gente también de la literatura diciendo, hoy no hay voces que se pronuncien, hoy no hay grandes referentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Coinciden con esa mirada o no? Sí, hay un tema que es un cierto desfasaje que se da, salvo en los autores que se dedican a vender, que son más comerciales. Por lo general alguien cuando aborda una temática o se plantea hacer una obra, esa obra se va a ejecutar a los 4 años, va a llevar cierto tiempo. Claro. Entonces yo voy a hablar de lo que pasó ayer, o lo que pasó hoy, recién dentro de 4 años cuando logre decodificarlo, corregirlo y encontrar una voz suficiente para decir lo que quiera. No es tan inmediato, tan coyuntural. Se pueden tocar temas de la actualidad, sí, pero lleva más tiempo concretar la publicación, la difusión, etc. Sí, no tiene por qué ser, puede ser de la actualidad, pero la literatura puede tocar lo que sea, o ver desde dónde viene esto, y entenderla después, entender cómo llegamos a este punto, desde dónde llegamos a este punto. A veces lo que la historia olvida, o lo que la geografía olvida como ciencia, lo rescata el arte. Lo rescata lo artístico. Lo artístico es la memoria de los pueblos. ¿Quién sabría de Guernica si Pablo Picasso no hubiera pintado Guernica? Se hubiera olvidado porque bombardearon montones de pueblos. Claro. ¿Cómo? A ver, ¿quién? La guerra y la paz rescata eso de la invasión de Napoleón a Rusia, pero lo guarda en la memoria una obra literaria. ¿Cuántas pinturas guardan en la memoria personajes hechos en la historia? Entonces, esto que se escribe hoy puede ser la memoria de mañana. Por eso es importante esta cosa de leerla, de atesorarla, de entenderla. Por eso yo decía que la obra literaria te para en un lugar que no lo tenías antes, te va corriendo de la vida. Ese es el arma poderosa que tiene la literatura, ya sea, digamos, fantástica, realista, y no todas, y no todos los libros llegan a eso. Bien, lo hacía el comentario eso de que quizás no hay ciertas voces, porque en algún programa se habló de que, bueno, hoy, hablando en términos de alguna problemática internacional, se había pronunciado, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿sí? Y se toma como Vargas Llosa hoy como un referente de la literatura, y bueno, ya sabemos qué posición puede llegar a tener o cuál es su ideología. Bueno, ¿qué otros hay que se puedan llegar a recurrir? Porque somos de recurrir a esas imágenes o a esas voces. Y digo, hay un faltante quizás sí, ahí. Hay varios, no sé, a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho Soriano, y Soriano quizás lo han atado mucho al fútbol, a los cuentos de fútbol, pero Soriano habla del amor, claro, habla de la muerte, habla de la política, del peronismo, de la Revolución Libertadora, de un montón de cosas, a través de otras formas, que es lo que justamente hace la literatura, hablar de una cosa hablando de otra. Claro. Pero hay un montón de autores que se han hecho cargo de su época en su momento. Urondo, Walsh, por citar plumas más fuertes. Claro. Quizá, bueno, son épocas distintas, cuesta encontrarlos. Y también son otros los modos de circulación de la literatura. Mucho circula a través de lo web, de lo digital, o también volviendo a otros formatos más antiguos, no sé, a través de los fanzines, de los papelitos doblados que se van repartiendo, recuperando una forma del anarquismo, quizá, ¿no? Panfleto político. El panfleto, claro, volver a las pegatinas también, las historietas. Hay varias, bueno, lo digital
volviendo a Cassiari, y los cuentos a partir de la oralidad, contados que están en su tutos, cuentos. Claro, que quizás empezaron en la oralidad y luego llegaron al libro. Claro, sí, es Sin un duda. camino distinto, ya no es tan lineal el camino que se recorre, sino que está mucho más abierto el panorama y también los autores y las voces que se hacen cargo del momento. En esto de circulación, para rescatarlo, hay una nota en Infobae que la comentábamos fuera del aire, pero también contarle a aquellos que están del otro lado. Habla de los nuevos lectores, estos lectores que bien decía, saltean quizás páginas y tienen otra forma de leer que quizás es más de forma breve y de impacto. Y lo engancho con lo que dijiste recién, que tiene que ver con la circulación, cómo el libro va mutando a nuevos formatos, Sí. ¿no? Sí, todo el tiempo. Bueno, se lee mucho desde el teléfono, se lee mucho desde la compu, en la radio, las radios online. Ahora ya nadie tiene una radio en su casa con el dial. Pero hay muchos formatos que apelan a la literatura desde esos lugares. También está el libro y está esta dificultad, que no solo es la económica, también está el hecho de que yo tenga que llegar a la librería y encontrar que el libro esté ahí. Son como muchas casualidades. Sí. Sobre todo para los millennials, ¿no? Ir a buscar un libro a la librería y que el libro esté y que el librero sepa dónde está y que yo tenga la plata y que justo, bueno, son muchas coincidencias que hacen que sea más dificultoso. Y tiene que ver con la intencionalidad. Cuando uno quiere hacerlo, va y lo hace. El problema es que quizás las nuevas generaciones quieran encontrarlo, no ir a buscarlo. Por eso en lo online lo bajan rápido, porque bueno, también tienen una matriz de pensamiento donde todo tiene que ser rápido, no detenerse mucho, cambiar ligero, que es la matriz de la pantalla. Claro, lo Bueno, efímero. en función de esos formatos nuevos se ha generado un nuevo género, se le empieza a llamar así. Y hay discusión también hacia adentro de la academia, que es el microrrelato. El como microrrelato, literatura, sí. que ha existido, pero ahora empieza a resurgir, sobre todo con el Twitter, ¿no? Esto de los 140 caracteres y escribir algo en 140. Sí, es muy antiguo, es muy antiguo. Todo lo oral, la cantera del oral, de la poesía, es la más rica, la más profunda, la que viene desde las épocas remotas, porque el hombre siempre narró, no necesitó escribir para narrar. Y guardaba en su memoria los relatos orales y le agregaba y le quitaba y lo transformaba como lo recordaba, como su auditorio le permitía. Bien. Sí. Ya nos va quedando poco tiempo y quiero preguntarles, ¿se viene algo nuevo? ¿Se está gestando algo nuevo de su producción? Sí, uno siempre está armando cosas, tratando de... No sé cómo son los procesos creativos de cada uno, pero bueno, en mi caso me lleva bastante tiempo concretarlos. Sí, haciendo cuestiones por el lado de lo narrativo, no tanto de la poesía, que fue a lo que siempre me he dedicado. Mis 3 libros son de poesía. Estoy tratando de hacer cuentos y novelas que tengan que ver con una problemática más anclada en lo actual, como hablábamos más temprano, yendo más para el palo de Alberto Rodríguez, por decirlo así, por dar un referente. Y bueno, viendo Mariana Enríquez también, Samantha Svebling. El tema del terror, el tema de lo coyuntural, de lo social, el miedo a lo que pueda llegar a pasar en la sociedad más que en lo sobrenatural, ¿no? Por ese lado, pero no te puedo decir demasiado. Ya nada. Bien, buenísimo. Que está en trabajo, en proceso. Eliana. Mira, en este momento exactamente no estoy trabajando, me dan vuelta las ideas, pero las musas están un poco dormidas. Pero tengo varias, 3 novelas sin publicar, siempre son de investigación, por ahí. Una que se llama El silencio de Cacheuta, donde investigué y novelé la vida del ingeniero Fader. Muy bien. Qué lindo. Bien. Bueno, no la quiere, le tiene miedo, o sea, Mendoza se portó muy mal con el ingeniero Fader. Y a lo mejor esta cosa de abajo de la alfombra que he sacado. El silencio de Cacheuta. De Cacheuta, porque él fue el que hizo la usina hidroeléctrica, cuyos restos todavía están. Bien. Y que dijeron que se la había llevado una creciente. Pero eso no es verdad. No nos spoilees más, no nos spoilees más, así ya... La vamos a esperar a que se Bueno, publique. tengo un relato para niños, 2 relatos para niños, uno que se llama La cajita de plata, donde lo he situado en la Mendoza de San Martín. Bien. Y es un negrito esclavo que uno trabaja con él.
y aparecen los personajes de la época, la situación política de la época. Buenísimo. Esas son las primicias para distintos parecidos. Gracias. Bueno, y hay un libro, trajiste una novela más. Una novela en una ciudad del Líbano. Nos adelantaste Amor en Baalbek. algo. Bueno, esa es tu última, que no Esa la es la mencionamos última en el día de novela. hoy. Amor en Baalbek. Sí, Esa es la última novela que se puede pedir. Sí, por sí. supuesto. Eliana, muchísimas gracias por haber venido. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado presente en Distintos Parecidos. Bueno, seguiremos hablando de literatura, seguiremos yendo a ella para seguir conociéndonos y ver qué nos está pasando y qué pasó siempre. Caro, ¿nos vamos? No nos queda más tiempo, pero bueno, agradecerles a ustedes que han estado del otro lado y por supuesto a producción, a Nair, lo vamos a decir, Nair Senesi, que hemos estado buscando muchos escritores en el día de hoy, no han podido venir y está relacionado también a que están dando talleres, están dando clases y están muy comprometidos con sus alumnos, así que agradecerles a ellos también. Bien, nos vamos a ir nuevamente gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes y nos volvemos a reencontrar nuevamente, mañana no nos volvemos a reencontrar mañana. Mañana hay programación especial por los 100 años de la reforma universitaria que en Señalú, programación especial. Nos reencontramos el lunes a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.